¿Se dan las condiciones de seguridad? ¿No se dan? Bueno, pues vamos a intentar aclarar algo de esta cuestión con Eneko Aspe, que es doctor en física. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Egunon para ti, porque creo que estás en San Francisco, ¿verdad? Sí, así es, las 9:26 de la mañana en California. Bueno, pues entonces, Egunon para ti. Bueno, hablábamos de la queja que empezamos a escuchar entre la ciudadanía y entre todo aquel que coge el transporte público. ¿Cómo es posible que en el cine, en el teatro, bueno, en otros lugares el aforo esté sumamente reducido y en el transporte público siga al 100%? Hay que diferenciar el uso de transporte público, que es una actividad considerada de riesgo moderada, pero esencial, con otras como actividades de ocio. Al final hay gente que necesita el transporte público para desplazarse a su puesto de trabajo, universidad, etcétera. Sí que es verdad que en Seúl, Berlín y Tokio, en el que el transporte público ha vuelto a una capacidad del 100%, no han trazado ningún pico en nuevos casos debido al uso del transporte público. Pero sí que conviene recordar 10 puntos que se están tomando en diferentes protocolos de seguridad en transporte público. El primero sería desinfectar las estaciones, como ha explicado la trabajadora de Metro Bilbao. Esto lo que evita es infecciones por superficies, no por aerosoles. Luego también las personas que utilizan el transporte público, pues al tocar las barandillas, etcétera, deberían utilizar geles desinfectantes antes y después de subir al vehículo. Luego es importante también en el autobús, por ejemplo, pues abrir las ventanas y viajar con las ventanas abiertas. Sí, Eneko, vamos a ir, si te parece, poco a poco. Por ejemplo, lo que estabas hablando ahora, de la ventilación, que es una de las grandes dudas que tenemos cuando nos subimos a un autobús o vamos al metro. Aire acondicionado, ¿cómo está circulando el aire? ¿Me está dando de frente, me estoy tragando todo el virus? ¿Eso se ha cambiado? ¿Hay que abrir ventanas? ¿Qué hay que hacer? En el caso de los autobuses, por ejemplo, abrir las ventanas durante todo el trayecto. Luego hay otros casos, por ejemplo, el metro de Nueva York ha invertido 10 millones de dólares, la semana pasada lo anunció, en un sistema de filtrado que filtra cada 3 minutos prácticamente todos los gérmenes, incluyendo virus que causan la gripe, el COVID, etcétera. Luego también es importante recordar que hay que llevar la mascarilla bien ajustada, no gritar, en la medida de lo posible no hablar. Y luego también es importante proteger a otros pasajeros. Si tienes síntomas, por ejemplo, fiebre o has estado en contacto, pues no utilices el transporte público. En la medida de lo posible es recomendable también utilizar alternativas como andar en bici o andando, aunque con el tiempo lluvioso y frío que hace es difícil. Eso se empieza a complicar mucho más. Eneko, y el tema de la distancia, porque es verdad que al principio, bueno, siempre veíamos como un hueco, ¿no? El sillón de al lado, el asiento de al lado iba vacío, intentábamos, bueno, pues no sentarnos con alguien junto a nosotros. Pero claro, eso hay momentos en hora punta en que eso es imposible. ¿La mascarilla ahí es garantía suficiente? Sí, hay que... Garantías no hay en ningún momento. Lo que hay que hacer es minimizar el riesgo de infección. Y con todos estos puntos que estábamos recomendando se minimiza, y también se minimiza al minimizar el número de personas dentro del vagón o autobús. Por ejemplo, aquí el transporte público se ha limitado a la capacidad del 50%. Entonces, si hay un autobús que ha llegado al 50% de su capacidad, pues ya no coge más pasajeros o pasajeras. Y luego también lo que recomiendan aquí es evitar las horas punta. Entonces, si se puede ir un poco antes o un poco después al trabajo o a donde haya que ir, pues mejor. Claro, lo que pasa es que en Euskadi estamos viendo que no, vamos, que los autobuses y los trenes van sitios contiguos, los dos ocupados. Por eso digo, si con las mascarillas sería una protección suficiente. Vuelvo a repetir, la mascarilla bien ajustada va a minimizar el riesgo de infección. El riesgo de infección cero no es posible. Pero sí que es verdad que hay otros sitios en los que se limita la capacidad del transporte público al 50%. Eso es todo lo que puedo decir. Vale, el tema de la desinfección. ¿Cada cuánto hay que desinfectar un transporte público? Porque ahí tocamos todo, nos sentamos en el asiento en el que se ha sentado el anterior, tocamos la barra para apoyarnos. ¿Cada cuánto hay que limpiar? ¿O también depende de nosotros lavarnos las manos continuamente?
Es curioso porque en muchas enfermedades infecciosas se ha probado que existe un riesgo de contaminación por superficies. Todavía no hay una evidencia científica de que así sea para COVID. Aún así, lógicamente, como se sabe que para otras enfermedades es importante el riesgo en superficies, también se aplica en COVID, pues por ejemplo se desinfectan las estaciones, etcétera. Recuerdo que es recomendable utilizar geles antes y después de subir al vehículo, pero lo más importante aquí sería, en mi opinión, los aerosoles, que efectivamente se ha probado, hay evidencia científica en que son muy importantes en la transmisión en COVID. Entonces ahí es donde habría que hacer más hincapié, pues en tema de filtraciones de aire, ventilación, abriendo las ventanas, etcétera. Bueno, pues con esos consejos también nos quedamos. Algunos también van de nuestra parte, así que en la medida de lo posible que los pongamos que los usemos, vamos, que los pongamos en marcha. Eneko, pues que empieces bien el día. Es que ricasco, un saludo. Es que ricasco soy, agur.